la unidad de entrada-salida. ¿Sí? Si ustedes ya vieron esto, me avisan y vamos un poquito más rápido, así no perdemos tiempo. Bueno, ¿qué es una interrupción? ¿Cuál es el concepto de interrupciones? Cuando hablamos de interrupción estamos hablando de una señal recibida por el procesador, que normalmente esta señal, esta interrupción viene de un dispositivo que nos indica o que le indica al procesador que debe interrumpir la ejecución actual que está realizando. Luego ejecutar un código para tratar dicha situación. Es decir, el concepto de interrupción desde el punto de vista de la computadora, del sistema operativo, es que el procesador recibe una señal, detiene su ejecución y luego ejecuta un código o una serie de instrucciones para ver qué pasa con esa señal que le están mandando para que se detenga. ¿Sí? Normalmente las interrupciones son generadas por dispositivos de entrada-salida. ¿Sí? Vamos a ver que puede haber otro tipo de interrupciones, pero las que vamos a tratar acá son las de que fueron generadas por los dispositivos de entrada-salida. No, el concepto de interrupción, en líneas generales, consiste en suspensión temporal de la ejecución de un proceso. Ay, esperen un segundito que... Ay, me dio ganas de estornudar. Bueno, gracias. La interrupción es la suspensión temporal de la ejecución de un proceso. Es decir, cuando estamos realizando un proceso, sí. Es como, por ejemplo, en Linux, cuando hacemos un script, entonces cuando ponemos read alguna variable, y entonces queda esperando que escribamos, ¿eso sería? Claro, sí, eso sería una interrupción desde el tipo de la o sea, el concepto general de interrupción sí está aplicado allí, porque estamos esperando que suceda algo, pero en realidad allí el procesador no se va a detener la ejecución. Lo que va a hacer es esperar un momento para continuar ejecutando. Pero no tiene que hacer más nada que esperar esa respuesta que le va a dar, ese dato que le va a dar el dispositivo, que sería en este caso el teclado. Sí, está bien la comparativa, la analogía que hiciste, Lucas. Siempre que haya una interrupción, que se va a suspender esa ejecución, va a haber una rutina que va a manejar esa interrupción. Siempre el módulo de entrada-salida tiene una subrutina que hace el manejo de las interrupciones para ver qué pasa con cada tipo de dispositivo que le envíe esa señal, porque dependiendo de quién sea, es una subrutina diferente. Las interrupciones son el mecanismo de comunicación de bajo nivel entre los dispositivos y el procesador. El procesador no tiene manejo total sobre los dispositivos de entrada-salida, por lo tanto, esa interrupción es la forma en que se comunican entre ellos, a nivel de hardware sería, ¿sí? De bajo nivel se refiere más bien a nivel de hardware. Imaginémonos que estamos en líneas generales así bien rápido. Yo estoy dando clases y ustedes, alumnos, serían los dispositivos de entrada-salida. Yo empiezo a explicar, a dar conceptos, a hablar, y ustedes me detienen el proceso de charla mío, de explicación. Me dicen, profe, me gustaría, profe, me habla. Ese profe es una señal que me llega a mí para que yo me detenga en la ejecución de este proceso que es la explicación, ¿sí? Entonces, esa pequeña señal lo que le está indicando al procesador es que tiene que detenerse. Pero ¿cómo hace el procesador? Imagínense que ustedes me dicen, profe, a mí, yo detengo la ejecución de ese proceso cortando la palabra de la que estoy hablando, o por lo menos termino la palabra o la frase que estoy realizando. Generalmente, ¿qué hago? Detengo cuando termino la frase, ¿sí? No corto la palabra a la mitad. Cuando recibí el profe,
yo tengo que terminar esa situación de esa ejecución de esa parte del proceso para luego atender esa interrupción. Así funciona también el procesador, ¿sí? Ya vamos a ver cómo es ese tema. Se llaman IRQ, ¿sí? Las interrupciones le llamamos IRQ, es una línea única asignada a un dispositivo. Cada IRQ tiene un número, 1, 2, 3, 4, 5, que se le asigna a cada dispositivo de acuerdo al tipo de dispositivo. Entonces, de acuerdo a cuál IRQ llega esa señal, el procesador va a reconocer cuál es el dispositivo que le está enviando la señal. Si llega por la IRQ1, va a venir de un dispositivo, si viene por la 2, va a venir de otro dispositivo, etc. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. ¿Por qué se producen las interrupciones? ¿Sí? ¿Cuál es el motivo? El motivo fundamental es que los dispositivos de entrada-salida son mucho más lentos en cuanto a la ejecución, porque son dispositivos mecánicos, que el procesador. Los dispositivos mecánicos tienen un movimiento que la ley de la física los afecta, entonces por eso son más lentos. El procesador es un dispositivo electrónico, por eso es mucho más veloz. Entonces, cuando el procesador está procesando y le envía, por ejemplo, un trabajo para buscar en disco información, hasta que el disco rota, busca el sector en donde se encuentra el dato, carga el dato en el buffer y lo trae al procesador, todo eso demora un tiempo. Entonces, el procesador lo que hace es darle la tarea al dispositivo de disco en este caso, y se dedica a hacer otra cosa. Por eso, el dispositivo, cuando termina de hacer el proceso que le encomendaron, la tarea que le encomendaron, le avisa al procesador que ya terminó. Le avisa por medio de una interrupción. Cuando manejamos interrupciones, esa operación que yo les decía de avisarle que ya terminó, le avisa al procesador que debe digamos, recibir esos datos y dejar de hacer lo que estaba haciendo. Pero si nosotros no usáramos interrupciones, el procesador, ¿qué tendría que hacer? Darle al dispositivo la tarea de búsqueda de información y esperar que el dispositivo termine de buscar la información y la traiga. Todo ese tiempo que el procesador espera a que finalice esa operación de entrada-salida es tiempo ocioso que provocaría en el procesador, ¿sí? Imagínense que cada vez que buscamos un dato tenemos que esperar que el disco busque, encuentre el sector, lea los sectores, los cargue en el buffer viaje por el bus y llegue recién al procesador. Para nosotros puede ser rápido, pero para el procesador, que es muchísimo más veloz, sería tiempo perdido que podría hacer otra cosa. Entonces, por eso decimos que las interrupciones mejoran la eficiencia del procesamiento, ¿sí? Mejoran la performance, que se le llama. Permite que el procesador ejecute otras instrucciones mientras se está realizando esa operación de entrada-salida que está realizando el dispositivo. Bien, las IRQ, que serían esas señales, esas interrupciones, son señales generalmente eléctricas, llegan a un controlador de interrupciones, ¿sí? El controlador de interrupciones sería como una parte del sistema operativo que gestiona las interrupciones y las procesa según su prioridad. Va a haber un dispositivo que va a recibirlas, una parte, un controlador que se le llama, que va a recibir cada una de las interrupciones, va a saber si viene de la 1, de la 2, de la 3, de la 4, etcétera, etcétera,
Y de acuerdo a de qué dispositivo viene, y de acuerdo a cuál es la prioridad que tienen esas interrupciones, las va a atender más rápido o un poquito menos veloz que las otras. ¿Sí? Ese tratamiento de cómo va según la prioridad lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, veamos entonces cuáles son los tipos de interrupciones que existen. Vamos a tratar sobre las entradas-salida, obviamente, pero sabemos que existen distintos tipos de interrupciones. ¿Sí? Las interrupciones de programa son las primeras que reconocemos, que son las generadas cuando se ejecuta una instrucción. ¿Sí? Cuando yo ejecuto una instrucción, el programa a veces detiene esa instrucción, entonces es la que se llama interrupción de programa, que es lo que vos me dijiste recién, Lucas. ¿Sí? A ver, en el chat hay una pregunta, unas preguntas. Profe, porque no sé por qué apareció el ausente. Porque claro, no está cargado como feriado. Bueno, ya lo voy a borrar. Tenemos el ausente. Ya mismo lo borro porque si no me voy a olvidar. Yo le mandé un WhatsApp, profe, si lo quiere tener como recordatorio y hacerlo después. ¿A qué? ¿A esto del ausente? Sí, lo del día del Ya está. estudiante. Mira, ya entré a borrarlo. ¿Listo? Configuración. Día 21, claro. Está cargado en el libro de temas y todo eso es feriado, pero acá en el Moodle no aparece como feriado. Ahí está, ya la borré. Ahora fíjense que no les va a aparecer como ausente. Bueno. ¿Ok? Realicen la V y vean que ya no está. Y no se olviden de poner el presente ahora. Bien. ¿Aún no están las notas? ¿No les puse no les di las notas del parcial? Pero se las mostré. Sí, profe, las mostró, las teníamos en el Está bien, porcentaje. no las cargué en la autogestión, me dicen ustedes. Creo que se refiere a la revisión del parcial. O sea, Profe, ver qué puntos hizo bien y cuáles mal. No, pero eso no lo van a ver. Solamente aquellos que me manden un mail que quieran saber sus errores, yo les puedo enviar. Pero no les voy a mostrar porque son las mismas preguntas que puedo usar para los recuperatorios. No, en autogestión no están cargadas, eso sí sé que no están cargadas porque no he tenido tiempo, estuve cargando justamente, no, 7,5 y pico no es un 8. Recuerden, entren a la modalidad académica que está en la página de la UB, del FACU. A ver qué les voy a compartir. Voy a dejar de compartir. Vamos a ir a compartir pantalla, voy acá, compartir, voy a ir aquí, voy a ir a SOP, vamos a sistemas operativos. Acá dice modalidad académica, ¿lo ven? En la modalidad académica está la tablita con los puntajes, para que sepan qué nota tienen. ¿Está? Creo que para todas las materias es iguales ahora, antes había problemas con la materia, pero el 77 es un 7, el 78 es un 8. Está bien, Genaro, como decías. 78 es un 8, el 77 es un 7. Y así, fíjense cada uno de los puntajes. De todas formas, si puedo hoy mismo, y si no mañana, les voy a cargar en la autogestión ya las notas. Pero, digamos, las notas están definitivas ya, son esas. Bien, paso a la filmina.
¿Alguna otra pregunta? No, nada más. Profe, una Sí, Meli. pregunta, porque justo estaba mirando el tema de cuando había mandado recién el tema del presente y vi justo que me andaba figurando el ausente de lo que fue de la semana pasada cuando no hubo clase por el día del Acaba de aclararlo, estudiante. profe, que ya ¿Quién lo borró habla? y que hagas ¿Quién? F5. Para. ¿Quién habla? Melina Rodríguez, profe. Melina, ¿estás desatenta? ¿Puede ser? ¿O recién te conectas? No, sí, profe, no, ando atenta. No, yo me refiero a que justo vi que me figuraba un ausente de lo que era de la semana pasada, que no hubo casi, que fue el 21, que fue Pero por es el que, Día del Estudiante. Melina, acabo de decir que lo acabo de corregir, que refresquen su pantalla, porque ya está corregido eso. Ah, disculpe, me fijo nuevamente. Bueno, a ver si prestan atención, ¿eh? Porque estoy hablando yo Profe, y les de dije, todas formas, no está Sí, corregido. O sea, sí, sí, me sigue profe, pareciendo a mí por lo menos. eh, eso acabo mismo. de, acabo de borrarla a la sesión. Por lo tanto, no puede parecerles como nada. Fíjense, refresquen. Sí, sí, a todos les parece. ¿Sigue apareciendo? Sí, Sí, profe, está sale como apareciendo. ausente también. Ay, perdonen, chicos. Lo borré del otro curso. Con razón les aparece a ustedes. Perdón, Melina, perdón. Está Volvemos. bien, profe, no Es hay que drama. tenía, Es que claro, justo tenía, como me había parecido raro, pero está bien, claro, no, son cosas que lo que pasan. pasa es que yo termino recién la clase con el 2K2 y claro, agarré el 2K2 y le borré del 2K2 que no me reclamaron ellos, entonces acá el 2K3, ahora lo borro. Claro, el 2K2 y el 2K3 son los dos que tengo los martes, entonces esperen que no me esté respondiendo, pero Ahí sí figura como borrado, profe. ahí está, ahora sí. Esperen que me vuelva un cachito. Está media Profe, lenta a mí la no sé por qué VS. me sale que el 14 del 9 lo tengo como ausente y estuvo el día del parcial y marqué también. No sé por qué. Bueno, mándame un mail para que lo revise, Dale, porque profe. qué raro, porque en el parcial, o sea, ¿habrás marcado el parcial nomás y no marcaste en la clase? Puede ser. Puede ser que haya marcado el del parcial y no la clase. A mí Sí, también, eso profe, pues. me pasó lo Bueno, mismo ese día. bueno, ¿Me podría creer eso? aquellos que hayan marcado en el parcial y no en la clase, me mandan, así yo los actualizo. ¿Cómo era su Perfecto, mail, profe. profe? Porque yo ese día justo rendí PPR también a la tarde y no me pude conectar a la clase, profe. ¿Cómo no te pudiste conectar? Hice el parcial y estuve los primeros minutos de la clase, pero no marqué la asistencia. Ah, bien. Lo que pasa es que si no estuviste en la clase y estuviste en el parcial, es ausente en la clase y presente en el parcial. Pero de todas formas, mándenme un mail, así lo reviso yo individualmente. ¿Podría repetir su mail, profe? sandraallende15@gmail. Un segundito. Culpas a Melina que le dije que estuviera atenta. Ya corregí, entonces eso no les aparece la clase. Aquellos que tengan problemas me mandan el mail a sandraallende15@gmail.com. Toda esa información está en la filmina de la primera clase, donde yo les dije cuál era mi correo electrónico. Así que busquen allí. Y esperen que corte acá. Por más que me lo digan ahora,
Genaro y quien sea que me escriba, no lo voy a hacer ahora, así que no me manden que yo marqué, no marqué. Mándenme un mail cuando yo esté tranquila en mi casa. Voy a corregir ese tema de los ausentes y los presentes. ¿Sí? Bien, volvemos a las filminas. Entonces, hay 4 tipos de interrupciones. La primera son las interrupciones de programa, que son generadas cuando se ejecuta una instrucción, que la misma instrucción dice que debe detenerse en la ejecución del programa. ¿Sí? Esa es una de las más simples y las más comunes. Pero existe otra que se llama interrupción de reloj o del temporizador, que son generadas por un reloj interno del procesador. Cada ciertos intervalos de tiempo hay una señal del reloj que le indica que pasó ese tiempo, como podría ser segundos, microsegundos, nanosegundos, etc. Esas interrupciones de reloj, ¿para qué servirían? Si alguien recuerda o asocia con algo que ya hemos visto, ¿para qué piensas que pueden servir esas interrupciones de reloj? Por los Para tiempos que el que... usuario no se adueñe de todo el procesador. Para que el usuario no se adueñe de todo. ¿De todo qué? Del procesador, para que no se la pase él usando. Bien, ¿el usuario o qué? El Podría proceso. ser el usuario. El proceso, profe, no es El proceso. Muy bien. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, por ejemplo, de la planificación de procesos tipo round robin? La round robin trabajaba con quantum. Los quantum eran tiempos de reloj. Esos tiempos de reloj se manejan a través de interrupciones. Cada ciertos intervalos, el reloj manda una señal. Entonces, cuando se cumple esa señal, el procesador detiene la ejecución de ese proceso y llama a otro. Entonces, esas interrupciones son las que se utilizan cuando planificamos procesos, por ejemplo. Muy bien que recuerden los temas que ya hemos visto. Después están las interrupciones de entrada-salida, que son las que nosotros vamos a tratar de charlar un poquito y relacionar con lo que vamos a ver. Estas son las generadas por los controladores de los dispositivos. Los controladores o drivers de los dispositivos, que son los que manejan a cada dispositivo, son los que mandan esa interrupción para cuando informan la finalización de una operación de entrada-salida. Vamos a tratar sobre dispositivos en general, pero van a ver que yo voy a hacer muchos ejemplos sobre discos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo les digo que hay una búsqueda de información en disco, el disco respondió, encontraron el dato ya se cargó en el buffer y viajó hacia el procesador para que trabaje con esa información, el dispositivo, disco, y a través de su controlador le envía esa interrupción para que sepa que ya terminó. ¿Sí? Porque si no, el procesador se tendría que quedar esperando a que busque toda la información, termine la búsqueda de carga de datos, etcétera, etcétera. Entonces, para no tener que esperar, sigue con otra actividad y espera la interrupción que le avise cuando haya terminado. Y luego tenemos la cuarta y última tipo de interrupción, que son las menos comunes y las que no podemos manejar tampoco, porque son las que son provocadas por el fallo del hardware. ¿Sí? Si hubo un corte de energía o un error de paridad, por ejemplo, de una división por 0, el proceso no puede continuar ejecutando. Entonces, en ese caso, se producen interrupciones por fallo de hardware. Por eso es que cuando hay un corte de energía, por lo general los sistemas utilizan un dispositivo que se llama UPS, que sirve para mantener la energía como si fuera una batería, para mantener la energía en caso de cortes de energía. Si se corta la luz, si se produce algún fallo del sistema eléctrico. Entonces, hay 4 tipos de interrupciones: de programa, de reloj, de entrada-salida y por fallo de hardware.
Vamos a enfocarnos básicamente en las de entrada-salida. El ejemplo que diste vos, Lucas, era de programa, y es correcto, es una interrupción, pero nos vamos a enfocar en estas, ¿sí? Que son las de el módulo que nos afecta ahora. Vamos a ver cómo es este tema del ciclo de instrucciones, cómo se ejecuta la instrucción y cómo intervienen las interrupciones. Así muy en líneas generales. Profe, Tenemos un... Sí. una pregunta antes de que siga. En el caso anterior, el error de paridad sería cuando falla el bit de paridad como mecanismo de control, Como un mecanismo de control, sí. algo así como los Claro, sistemas porque la RAID, por ejemplo. operación, se va a tratar de hacer la operación dividida por 0, por ejemplo, y cuando controlen que ese dato hubo un overflow o cualquier fallo de datos, se detiene la ejecución y no se continúa, porque si no el dato va a ser incorrecto. A eso se le llama falla de hardware, cuando se controla que el dato es incorrecto y lo manda a través de una interrupción. Perfecto. Bien. Bárbaro. Seguimos con... recién leo para el cambio de contexto que dijo Franco Giordano, supongo que era cuando hablábamos de las interrupciones de reloj, ¿no? Sí, se realizan justamente esas interrupciones para poder realizar cambios de contexto. Muy bien, todos muy atentos y acertados, sobre todo. Bien, entonces, supongamos que hay un programa, vamos a ver también el caso de una impresión de datos, se inicia la impresión y mientras se está realizando la operación de entrada-salida, que sería en este caso la impresión, el procesador puede ejecutar otra instrucción. Cuando la impresora finaliza la impresión de los datos que tiene en el buffer, envía una interrupción al procesador indicándole que esa parte de la impresión ya la terminó. Puede ser toda o puede ser una parte. Entonces, el procesador tiene que buscar más datos, enviarles al buffer a la impresora para que la impresora siga imprimiendo la parte que falta terminar. ¿Sí? Vamos a ver en este caso en un grafiquito que es bastante simple cómo se visualiza el ciclo de instrucciones y cómo interviene la interrupción. La interrupción va a suceder entre una instrucción y otra. Veamos, esta lineecita es una instrucción, esta segunda es otra instrucción, y aquí puede haber una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, una instrucción y, ¿sí? Una serie de instrucciones. Cada una de estas instrucciones implica una ejecución del procesador. Cuando llega la instrucción, supongamos que es la instrucción I, empieza a ejecutar y no se detiene a mitad de la instrucción, que era la comparativa que yo les hacía de cuando yo estoy hablando y ustedes me interrumpen, yo no detengo la palabra a la mitad, sino que termino la palabra y a veces hasta la frase para poder decir, bueno, sí, ¿qué necesitas? ¿Cuál es la duda? Hago la pregunta, digamos, atendiendo a esa interrupción. En este caso, en un programa, la instrucción se termina y la interrupción solamente llega cuando se terminó esa instrucción y va a comenzar la otra. Es decir, entre una y otra puede haber una interrupción. Eso queda claro, ¿no? No puedo detener el ciclo de la instrucción a la mitad, sino que la termino completa a esa instrucción. Cuando se produce esa interrupción, se hace una llamada a una subrutina que es la de tratamiento de interrupciones. Es decir, acá el procesador deja de ejecutar el programa del usuario, lo detiene, nada más, no hace más nada, no lo saca de la memoria, no mueve absolutamente nada.
¿Qué es lo único que tendría que hacer el procesador cuando deja de ejecutar este programa de usuario? Para poder después continuar ejecutando. ¿Qué debería hacer? ¿Qué les parece a ustedes que debería hacer? Y antes de empezar a ejecutar la nueva subrutina de interrupción. Algo que ustedes ya vieron y que es necesario para luego continuar ejecutando. Guardar en donde había quedado. Perfecto, perfecto. Guardar la dirección de la próxima instrucción que voy a ejecutar. ¿Cómo se llamaba ese registro? ¿Se acuerdan? PC o CP. Depende si lo dicen en inglés o en castellano. Program Counter o contador de programa. Ese era el que guardaba la próxima instrucción a ejecutar. Entonces, guarda esa instrucción, que es la próxima, que es la I más 1, y luego atiende la subrutina de interrupciones. Aquí va a hacer todo lo que tenga que hacer, verificando si es de un tipo de interrupción o de otro. Según la interrupción que sea, va a hacer el tratamiento, que se llama manejador de interrupciones, ¿sí? Es como un código, otro programita que atiende las interrupciones y le da respuesta. Luego que termina ese manejador de interrupciones, ya dio respuesta a lo que tenía que hacer, vuelve, busca el contador de programa y continúa con la próxima instrucción de ese programa de usuario que estaba ejecutando. En este caso no hubo cambio de contexto, ¿sí? El programa quedó donde estaba, solamente detuvo su ejecución, pero no salió de la RAM ni se modificó nada más que el program counter que guardó cuál era la próxima a ejecutar. ¿Sí? Y luego, cuando vuelve, se continúa la ejecución normalmente. ¿Estamos hasta allí? Acá hay otro grafiquito que me indica cómo sería la ejecución. Imaginemos que tenemos un proceso que inicia, busca la siguiente instrucción a ejecutar, ejecuta la instrucción, siempre tengo las interrupciones inhabilitadas, entonces yo cuando estoy ejecutando tengo las interrupciones habilitadas. Y puede que mantenga las interrupciones inhabilitadas, es decir, no recibir interrupciones, y voy a ejecutar todas las instrucciones que sean necesarias hasta que yo decida, en un momento dado, habilitar las interrupciones. Mientras estén inhabilitadas, por más que me manden interrupciones, no las voy a recibir. Va a ejecutar la próxima, la próxima, la próxima, la próxima, y va a ir por este ciclo de búsqueda y ejecución constantemente. Sería algo así como cuando yo hablo, y voy viendo que van llegando en el chat algunas preguntas, pero yo sigo explicando. Cuando yo termino la idea de un tema, habilito esa interrupción y digo, bueno, ahora voy a ver en el chat qué me preguntaron. En el chat, dice Juancito tal cosa, Pedrito me dice otra, y ahí aclaro, estoy haciendo el manejo de la interrupción. Profe, pero eso depende de la jerarquía de las instrucciones, ¿no? De las interrupciones, ¿no? Exactamente, muy buena acotación. Eso va a depender de la prioridad o jerarquía, como dijiste vos, de la interrupción. Porque imaginen que yo estoy dando la clase acá y me suena el celular y me llama el decano, o el jefe de cátedra. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a seguir dando clase y lo voy a ignorar? No, voy a atenderlo. Les voy a decir, chicos, esperen un segundito y atiendo la llamada. Ahora, como recién, me tocaron el timbre, yo estoy esperando un paquete. No, con ustedes no fue, no me tocaron el timbre acá. En la clase pasada.
Me tocaron el timbre y yo dije, chicos, espérenme un segundito, porque yo estoy esperando un paquete, tengo que abrir la puerta. Ahora, si me toca el timbre un vendedor, y en un momento que yo no tengo nada para esperar que me toquen el timbre, yo dejo que suene, o suene el celular, dejo que suene, no lo atiendo, porque dependiendo de la prioridad es cuando yo voy a habilitar o deshabilitar las interrupciones. Entonces, hay momentos en que yo puedo ejecutar una instrucción, si la instrucción es muy larga, la inhabilito para que no me detenga a la mitad. Cuando termino de ejecutar toda la instrucción, puede que habilite y compruebe si hay una interrupción. Si no hay ninguna, continúo ejecutando. Pero todo el tiempo voy a estar comprobando. En cambio, si yo pongo en algunos momentos que voy a detener esa ejecución para verificar si hay interrupciones, estoy habilitando recibir esas interrupciones. Entonces, dependiendo de, como decía, no fue Luciana, ¿quién fue la que dijo de la prioridad? Yo, Cintia. Cintia Leal. Dependiendo de la prioridad va a ser si la atiendo o no la atiendo a esa interrupción. Muy buena la aclaración. Pasamos a la siguiente. Bien, vamos a ver la secuencia de pasos que suceden cuando estamos ejecutando una operación en instrucción y se hace el tratamiento de las interrupciones. Primero, el dispositivo emite una señal, es decir, a ver, Profe, una consulta. Vuelvo para atrás, sí, dale. Entonces, mientras estén inhabilitadas, no se va a recibir ninguna, pero recién No. cuando las habilite, ahí voy a ver si es que hay alguna importante. Claro, claro. Dependiendo del tipo de instrucción que yo ejecute, puede que habilite o deshabilite las interrupciones. Dependiendo del modo en que estoy trabajando, también, porque el modo usuario, modo núcleo, puede que habilite o no habilite las interrupciones. O dependiendo de la jerarquía del proceso. Yo puedo habilitar o inhabilitar las interrupciones. Hay, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos hablado de secciones críticas en los procesos? Que era un conjunto de instrucciones que debían hacerse todas una continuación de la otra sin ningún tipo de interferencia externa. ¿Se acuerdan de eso? Cuando había condición de competencia. Sí. Bueno, en ese caso, por ejemplo, que tenemos que modularizar una serie de instrucciones que tiene que ir una detrás de la otra, ahí inhabilitamos las interrupciones. ¿Para qué? Para que se hagan esas 3 o 4 instrucciones, una después de la otra, sin que nada las detenga, y después habilito para que me llegue algún tipo de interrupción de otro proceso. Ese también sería un caso que podemos usar como ejemplo. Por lo tanto, puedo habilitar o deshabilitar la recepción de interrupciones. ¿Y eso cómo se maneja? A través del controlador de interrupciones. Yo le doy habilitaciones al controlador para que las reciba. El controlador quizás las recibe, pero a mí no me está informando, porque yo no le dejo que me informe, hasta que yo le pregunte, bueno, ¿hay alguna interrupción? Y él me va a decir, sí, está lista, y me muestra todas las interrupciones que hubo. O no hay ninguna, o hay una. Entonces, es como que yo le voy y le pregunto al manejador si hay algún tipo de interrupción. El procesador decide cuándo habilitar o no el módulo de interrupciones. El procesador finaliza, cuando el dispositivo emite una señal de interrupción, el procesador finaliza la instrucción actual, la finaliza, o sea que no la corta al medio, y luego le responde a la interrupción. Le envía una señal de reconocimiento, porque puede ser que cuando está mandando la instrucción actual, decida ejecutar la próxima instrucción, porque sea necesario. Entonces, para que el dispositivo no le vuelva a mandar otra señal, como cuando ustedes, imaginen que ustedes me están preguntando, profe,
profe, profe, profe, profe, profe, porque claro, yo sigo hablando, y ustedes quieren que yo los atienda, profe, profe, profe. Ese profe, profe sería cada vez que el dispositivo le está mandando la interrupción. Como el dispositivo no sabe si le escucharon o no la señal, lo que tiene que hacer el procesador es enviarle una señal de reconocimiento, es decir, decirle, sí, sí, te escuché. Entonces ahí el dispositivo va a detener la interrupción, va a dejar de mandarle esa señal y va a esperar la devolución o el tratamiento que le haga. El procesador va a grabar la información del proceso actual, que sería la palabra de estado del programa, ¿sí? Que sería un registro que guarda todos los valores de operaciones aritmética lógica, si es que tuviera alguna operación de aritmética lógica, y va a guardar el contador de programa, que fue esto es, digamos, la síntesis de lo que vimos recién, donde tiene que continuar el program counter, para luego transferir el control a la rutina de tratamiento de la interrupción, ¿sí? Entonces, finaliza la ejecución, le envía la señal de reconocimiento, después graba los datos de dónde está guardado todo lo que está haciendo para no perderlo, le entrega el control a la rutina de tratamiento de la interrupción, y por último, esa rutina hace el tratamiento o procesa la interrupción de acuerdo a qué tipo de interrupción es, ¿sí? Si es prioritaria o no, va a ver a cuál atiende primero, porque pueden haber llegado varias interrupciones, ¿sí? Pueden haber llegado varias interrupciones y tiene que hacer un tratamiento de acuerdo, como decíamos recién, a la jerarquía, que en este caso se llamaría prioridad, o también puede ser un tratamiento de tipo por orden de llegada, ¿sí? La que llegó primero la atiendo primero. Ahora vamos a ver eso. Profe. Sí. Al procesador la señal de instrucción le queda guardada en la bandera de interrupción de los registros. En la bandera de Program Counter. Claro, en el program counter te queda la instrucción desde la cual continuar. Continuar, sí. Pero el procesador sabe que se enfrenta a una interrupción por la bandera de interrupción que tiene en el registro del claro, procesador. claro, porque en realidad no es una bandera, es una señal. Sí, bueno, sí, podría ser una bandera también, la podés llamar como bandera, pero se llama señal, que es una señal eléctrica. Se activa una señal que puede ser la 1, la 2, la 3, la 4, la IR, depende de la IRQ que sea, y por eso es que sabe que hay una interrupción, pero no le importa cuál es al procesador en ese momento, sino que hay una interrupción. Él lo que va a hacer es activar esa rutina de tratamiento para que esa rutina vea qué tipo de interrupción es. Obviamente que es el procesador el que lo va a hacer, pero cuando llega la interrupción no hace atención de la interrupción, sino que traslada la ejecución a la rutina de tratamiento, es decir, a otro grupo de instrucciones. Ya me vuelvo para acá atrás y vamos a ver un poquitito acá adelante cómo es físicamente. Bueno, este es el mismo gráfico. Imagínense esto. Ya voy para adelante. No, es el gráfico de atrás. Estoy avanzando y es el gráfico de atrás el que tengo que buscar. Yo vengo ejecutando, ¿sí? En este paso, donde llega la interrupción, puede que me llegue justo cuando empecé al principio de la primera instrucción, de la instrucción I, perdón. Entonces yo lo que hago es terminar de ejecutar toda la instrucción y termino la instrucción y en ese momento guardo los valores del estado del programa, que serían cuál es la próxima instrucción y los datos, si fuera necesario, de las operaciones que vengo realizando, para que no se pierdan, porque quizás la próxima instrucción sea recién grabar en disco, por ejemplo. Entonces guardo los datos que venía trabajando
la próxima instrucción, y ahí derivo a la ejecución de las próximas instrucciones, pero que tienen que ver con el manejador de las interrupciones, es decir, esa rutina que tiene instrucciones, que dice que va a haber qué tipo de instrucciones, qué tipo de interrupción es, si la jerarquía es una u otra, cuál va a ser la primera que voy a atender, etcétera, etcétera. Todo esto lo manejo cuando termina esa rutina, que es otro proceso del sistema operativo, vuelvo al proceso original que venía realizando. No sé si esto aclaró. Sí, eso lo entiendo. Lo que no me queda claro es cómo hace el procesador para identificar el evento que dispara la interrupción. O sea, porque estimo que la reacción a la interrupción es distinta según el tipo de interrupción y el evento que lo dispare. Porque en realidad, cuando yo recibo la interrupción, le manda directamente una señal de reconocimiento al dispositivo, ¿sí? Pero dependiendo del dispositivo, va a ser el tratamiento que hace. ¿Y esa distinción de dispositivo, cómo la maneja el procesador? Con las jerarquías. Ok. Pero pará. Esa distinción es a través de la IRQ. Si la IRQ es la 1, es un dispositivo. Si la IRQ es 2, es otro dispositivo. Y eso viene por distintos canales. Ah, o sea que la IRQ es la que establece el origen de la interrupción, digamos. Claro. La Está. IRQ, si viene Ahora la sí. 1, viene de teclado. Si viene la 2, viene de mouse. Si viene de la 3, es de la impresora. Si es la 4, es disco. No es así, no son esos los números. Pero yo lo que te digo es que cada IRQ tiene su número, su canal por el que llega. Entonces, esa rutina de tratamiento lee de cuál de ellas, de las IRQ son, y dice, bueno, esta tiene prioridad, esta no. Entonces, cuando recibe esa señal, decide cortar la ejecución del programa o dejar que continúe un poquito más y luego cortarla, dependiendo de esa prioridad. Perfecto, gracias, profe. ¿Sí? Bárbaro. Entonces, cuando recibe la señal de reconocimiento, cuando envíe la señal de reconocimiento, graba dónde quedó detenido, transfiere el control a la rutina de tratamiento, que sería pasarse a otro proceso. El proceso del usuario queda detenido, paso al otro proceso, que es el de tratamiento de interrupciones, que tiene distintas instrucciones. Cuando termina ese tratamiento de todas las interrupciones que tengo ahí pendientes, vuelvo recién al proceso original del usuario. Esa rutina procesa todas las interrupciones de acuerdo a, como les dije, a una secuencia de tiempo, que sería un orden de llegada, FIFO, o de acuerdo a jerarquías. Normalmente se manejan con jerarquías, pero puede ser también un tratamiento de orden de llegada. Luego, después de que se trata la interrupción, supongamos que es una sola, se restauran los registros del procesador y se sigue con el contador de programa del proceso que venía ejecutando normalmente. Bien, veamos en este grafiquito. Esto dice exactamente lo mismo, pero en un gráfico. Si quieren leerlo, es lo mismo que lo que decía anteriormente. Voy a producir una interrupción y vuelvo. Interrupciones múltiples. Generalmente pasa que puede haber una sola interrupción, pero puede que suceda que lleguen varias interrupciones al mismo tiempo, porque todos los dispositivos tienen una velocidad diferente. Entonces, quizás yo mandé un trabajo a realizar a la impresora, otro trabajo al disco, y justo los dos llegaron en el mismo momento, por una diferencia de milisegundos, pero llegaron las dos y yo procesador, estaba procesando otro programa.
Entonces tengo 2 interrupciones esperando ser atendidas. 2 o más. Cuando tenemos múltiples interrupciones, hay un tratamiento que puede ser diferenciado. ¿Sí? 2 enfoques. Se tratan en orden secuencial, estrictamente secuencial, o se definen prioridades para procesar esas interrupciones. ¿Qué sería en orden estrictamente secuencial? Obviamente, la primera que llegó es la primera que atiendo. Pero eso no sería tan práctico. Lo más lógico sería que yo también atienda de acuerdo a la prioridad. Bien, ¿qué sería el tratamiento secuencial? Se inhabilitan las interrupciones mientras se está procesando una interrupción. Es decir, yo recibo una interrupción, la atiendo y cuando la estoy atendiendo, no permito que ningún otro dispositivo mande interrupciones hasta que no termine de atender a ese procedimiento. Por ejemplo, el disco está buscando datos, encontró esos datos y me avisa a través de una interrupción que ya encontró todos los datos y que está enviándome el resultado de esa búsqueda. En el mismo momento que está enviándome la interrupción para decirme que ya tiene los datos para que los busque en el buffer y los acceda y los trabaje, también terminó la impresora de imprimir esa parte de impresión que tiene y que se le vació el buffer, es decir, que en el buffer de impresión ya no tengo más nada, pero quedó detenida esa impresora. Son 2 situaciones en las que las 2 interrupciones son de distinta jerarquía quizás, pero en un tratamiento secuencial yo lo que haría es tomar los datos del disco, procesar, buscar, leer, modificar, agregar, sacar, poner, y dejo a la impresora esperando, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos trabajando con la parte del disco, con los datos, si yo dejo a la impresora esperando, significa que todos los datos que fueron enviándose a la impresora van a quedar vacíos o se va a quedar detenida y puede que provoque un error porque van a seguir llegando datos para imprimir y ese buffer de impresión va a estar o lleno o vacío y voy a quizás pisar datos o imprimir en blanco porque no voy a tener más nada. Entonces, no puedo inhabilitar las interrupciones. Entonces, ese tratamiento secuencial no sería lo más óptimo. La idea es que en este tratamiento secuencial, cuando llegan las interrupciones, las que siguen, van a quedar pendientes y van a quedar esperando. Hay una desventaja de usar eso. Al no tener en cuenta la prioridad, tampoco se tiene en cuenta la urgencia de esas interrupciones y hay posible pérdida de datos por desbordamiento. Imagínense que la impresora, por ejemplo, no me está avisando que está vacío el buffer, me está avisando que el buffer ya se llenó para poder empezar a imprimir. Si me avisa que el buffer se llenó y yo estoy trabajando con el disco, sigo enviando datos al buffer y por ejemplo, falló algo en la impresora y el buffer sigue recibiendo, es limitado, entonces va a pasar lo que habla del esquema, el problema del productor-consumidor, que cuando yo sigo enviando, cuando se llenó el buffer, todos los datos, después de que se llenaron, van a caer van a desbordarse, van a salirse de ese buffer y se van a perder. Entonces yo tengo que estar recibiendo interrupciones, aunque esté trabajando con alguna interrupción en particular. Ya vamos a llegar a esa solución
y por eso es que básicamente el tratamiento secuencial no se usa de esa forma, sino que ya vamos a ver cómo se usa. Entonces, imaginémonos en un gráfico el programa de usuario. Acá todas estas rayitas negras son instrucciones. Voy ejecutando distintas instrucciones. En este momento me llega una interrupción que se llama X. Llega la interrupción X. Cuando llega esa interrupción, se le manda al manejador de interrupciones o controlador de interrupciones para que atienda esa interrupción. Y en el mismo momento en que empiezo a atender la interrupción X, va llegando la interrupción Y. Ahí también. Entonces, termino de ejecutar la interrupción X, verifico que hay otra interrupción y manejo o administro la interrupción Y. Y luego de que termine la X y luego de que termine la Y, recién continúo la ejecución del programa de usuario en donde había detenido la ejecución. Eso sería el tratamiento secuencial. Pero vimos que tiene ciertos problemas. Entonces lo que se hace es el manejo de prioridades. Una interrupción de mayor prioridad siempre va a interrumpir la ejecución del manejador de una interrupción de menor prioridad. Entonces, el gráfico sería: la impresora tiene prioridad 3, que es mayor prioridad, y el disco tiene prioridad 5, que es menor prioridad. Siempre las prioridades, en líneas generales, manejan números más chicos como mayor prioridad y números más grandes como menor prioridad. Entonces llega una interrupción de prioridad 5, que es del disco, se empieza a manejar esa prioridad. Cuando llega la interrupción de la impresora, que es de prioridad 3, no está inhabilitada, por eso no le llega a este programa, sino que le llega a este programa que es el manejador de interrupciones. Al estar habilitada, corta el manejo de la interrupción, el tratamiento de esa interrupción, y sigue con la interrupción de mayor prioridad. La ejecuta y vuelve a continuar ejecutando la interrupción de menor prioridad. Y luego recién vuelve al programa de usuario. Este sería el esquema de manejo de interrupciones por prioridades, y el anterior era el manejo de interrupciones secuencial, ¿sí? Hasta que no termino, no atiendo la próxima. En cambio, en este caso, tengo habilitadas las interrupciones, entonces, si la que viene es de mayor prioridad, la atiendo. Ahora, si fuera de igual prioridad, por ejemplo, la interrupción X era prioridad 5, y llega otra prioridad 5, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo trataría en ese caso? ¿Qué les parece? ¿Con la que llegó primero? Ahí sí manejo muy bien la que llegó primero. Es decir, ahí la manejo en forma secuencial. Cuando son de la misma prioridad, las manejo en forma secuencial. Ahora, si son de distinta prioridad, atiendo la de prioridad mayor primero y luego la de menor prioridad. Vamos a... ahí terminaríamos el tema de tratamiento de interrupciones. ¿Por qué introducimos esto? Porque se maneja mucho la comunicación de todos los dispositivos con el procesador a través de interrupciones, ¿sí? Entonces, por eso damos esta introducción de interrupciones. Pasemos ahora a los dispositivos de entrada-salida. Yo creo que esto lo deben haber visto en el práctico, pero por las dudas vamos a hacer una aclaración. Existen dos tipos de dispositivos, que ustedes, o tres, pero básicamente dos que nos interesan, que son los dispositivos de bloque, almacenan información en bloques, esa es la unidad de información que manejan, se pueden escribir o leer en bloques independientes, se permite el acceso aleatorio a través de estos dispositivos. ¿Y cuáles son los ejemplos de estos dispositivos? Los discos, las cintas, los pendrive, los CD, ¿sí? Todo lo que se maneja
como dispositivo de almacenamiento son dispositivos de tipo bloque. En Linux les llamamos dispositivos de tipo B. Cuando ustedes van al subdirectorio /dev del sistema de archivos y hacen un listado, un ls del subdirectorio, van a encontrar que hay muchos dispositivos, muchos archivos que comienzan con la letra B. Todos esos dispositivos son de almacenamiento, porque manejan la información en bloques. Ahora bien, después tenemos otros dispositivos, que son los dispositivos de carácter, donde la información o la comunicación entre ellos fluye como un flujo de caracteres. Si no va como un bloque de información, sino como una serie de caracteres uno detrás de otro, una serie de bits. No son direccionables como bloques, no poseen operación de búsqueda, es decir, que no tengo acceso aleatorio a esos dispositivos, sino que tengo un acceso secuencial. Todo eso serían impresoras, mouses, teclados, interfaz de red, etc. Todos esos dispositivos son los que ustedes vieron en el práctico con Linux. Este es un tipo de clasificación de dispositivos de entrada-salida. Clasificarlos en bloque o carácter. Pero también hay otro tipo de clasificación o categoría que son de 3. Los legibles para el usuario, los legibles para la máquina o los de comunicaciones. Van a encontrar en el libro los dos tipos y son distintos enfoques de cómo analizar los dispositivos. Tenemos los legibles para el usuario, que son, por ejemplo, los que manejan la impresora, el teclado, el mouse, el monitor. Todo lo que tenga que ver con relación al usuario se les llaman categoría para el usuario. Después tenemos lo que solamente maneja la máquina. El disco rígido, la cinta, los sensores, los controladores, los puertos, bueno, sí, bueno, no sé, ni tanto. Y los de comunicación que tendrían que ver con los módems o las placas de red. Entonces, esos 3 grupos de dispositivos se los considera otro enfoque de agrupamiento. Bien, ¿cuáles son las diferencias entre los distintos tipos de dispositivos? Las grandes diferencias entre unos y otros son la velocidad de transferencia de datos. Eso es fundamental porque, de acuerdo a la velocidad de transferencia de los datos, es también lo que define las prioridades, ¿sí? ¿Cuál es la aplicación que tiene cada uno de esos dispositivos? También es fundamental porque influye en cómo va a ser el software de ese dispositivo y cómo va a tratarlo el sistema operativo. Cada dispositivo, dependiendo del tipo, va a tener un software diferente. La complejidad del control también es muy diferente un módem de un disco de una impresora. La unidad de transferencia es lo que vimos recién. Si se maneja a través de bloques y caracteres, va a ser de un tipo y lo clasifica Linux de esa forma, a través de la unidad de transferencia. La representación de los datos, que se utilizan distintos esquemas de codificación, es decir, estos esquemas que se utilizan bits, bytes, bloques, y los tipos de errores que pueden generar, si los informes de error van a depender de cada dispositivo. Uno u otro va a tener señales de error diferentes. Así que todas estas diferencias son las que hacen que podamos enfocar a los dispositivos de entrada-salida como en estos 3 grupos o en los otros 2 grupos anteriores que vimos de bloques y de caracteres. De todas formas, nosotros vamos a manejar en líneas generales los dispositivos, pero vamos a hacer más hincapié sobre todo en el tema de discos. Por ahora vamos a empezar con la organización del sistema o la organización del módulo de entrada-salida. Para ello, vamos a introducirnos a cómo son las técnicas de comunicación de entrada-salida, es decir, cómo ese módulo
va a tratar o va a manejar la comunicación de los dispositivos con el procesador. Hay 3 técnicas que son las técnicas que fueron apareciendo a medida que pasó el tiempo. La primera técnica es la entrada-salida programada, la segunda es la entrada-salida dirigida por interrupciones, y la tercera es el acceso directo a memoria. Vamos a ver este acceso directo a memoria, después fue evolucionando en más técnicas, pero básicamente es esa. ¿En qué consiste la entrada-salida programada? El procesador realizaba todo el trabajo relacionado con la entrada-salida. Es decir, cada vez que el procesador estaba realizando alguna tarea, hacía un sondeo o polling, que se llamaba la técnica. Digo se llamaba porque ya no se usa, ¿sí? Pero para que ustedes vean cómo fue o cómo podría ser, porque hay algunos casos en que sí es necesario. El procesador comprueba periódicamente el estado de la entrada-salida de cada dispositivo hasta que se completa la operación. Es decir, que el procesador todo el tiempo está preguntando si hay algún tipo de necesidad o de interrupción del dispositivo. Es como que va verificando cada dispositivo. Pero ¿qué pasa? Ese sondeo polling implica que el procesador no va a poder liberarse de hacer otra tarea porque todo el tiempo va a estar esperando que termine ese dispositivo para poder continuar con otro. Entonces, este sondeo entrada-salida programada no sería lo más óptimo. El procesador realiza todo el trabajo, implica que va a empezar con la tarea de entrada-salida, hasta que no trajo todos los datos de entrada-salida, no puede continuar con la próxima instrucción o con otro proceso. Esto está muy relacionado con el tema de la multiprogramación. Si nosotros tenemos multiprogramación, ¿qué hacíamos? Dejábamos un proceso pendiente mientras estaba el proceso bloqueado. ¿Se acuerdan que el proceso bloqueado significaba que estaba con una operación de entrada-salida? El procesador se liberaba, dejaba que la entrada-salida se trabajara independientemente, pero en este caso no se puede, porque si el procesador está todo el tiempo comprobando si terminó o no terminó de buscar esos datos de entrada-salida, no puede seguir con otro proceso. Esto sería lo más ineficiente que podemos encontrar. De todas formas, esto era lo que sucedía cuando yo era alumna con ustedes y trabajaba con una computadora. Yo mandaba a buscar algún dato en el disco, algún archivo, algún registro de un usuario, de lo que fuese, y la máquina quedaba tildada esperando a buscar ese dato hasta que me lo traía. Y yo no podía hacer más nada que esperar y cruzarme de brazos. Obviamente la velocidad que era, podía tardar 1 minuto, 2 minutos como mucho, porque quizás el archivo era muy grande y hasta que encontrara el dato que estaba buscando, era lento. Pero ¿saben lo que es? Y ustedes deben saber, sí, lo que es esperar 1 minuto a que te traiga un dato. Eso es terrible. Pero bueno, el procesador tenía que dedicarse a hacer esa búsqueda y no podía hacer más nada hasta que el dato no fuese, o esa operación de entrada-salida fuese terminada. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Para un cambio de contexto. Ay, no, eso es lo último. Guardar el registro. Me quedo guardado. Esperen un cacho. Cambio de contexto. Eso me lo dijo antes ya. Guardar los registros. Sí, hace rato que no mandamos. Ah, desde Sí, las profe, 12. ese mensaje de las 2:30. 2:30, claro, no hay ningún mensaje más. Nadie dijo más nada. Todo clarísimo. Bueno, bárbaro. La verdad que los estoy durmiendo, me parece. Entonces, el procesador extrae o almacena los datos, los extrae o los almacena todo en la memoria RAM. Entonces, ese procesador obviamente no podía liberarse. Vamos al segundo caso, que es la entrada-salida dirigida por interrupciones.
El procesador envía una orden de entrada-salida al módulo correspondiente y realiza otra actividad, es decir, cuando manda a buscar o a sacar información de la entrada-salida, se libera, es decir, deja a un módulo que se encargue de eso. Un módulo sería una subrutina, un conjunto de instrucciones, para que realice esa actividad, y que cuando termine el módulo de hacer esa actividad, le envía una interrupción, mientras el procesador se encargó de realizar otras tareas. Entonces eso sería un poco más cómodo porque dice, bueno, hay que hacer tal cosa. Manda la orden de realizar la actividad de entrada-salida, se pone a hacer otra tarea, y cuando el módulo de entrada-salida consiguió ese dato que fuese necesario, le avisa, ya terminé. Entonces cuando le dice ya terminé, el procesador recoge esos datos del buffer y trabaja o hace lo que tenga que hacer. Es el procesador el que va y busca los datos en el buffer del dispositivo, los lleva por el bus hasta la memoria RAM donde tiene que trabajar. Es el procesador el que se encarga de esa transferencia de datos. El tercer módulo, perdón, el tercer tipo de comunicación o de organización es el acceso directo a memoria, que ustedes habrán escuchado. El acceso directo a memoria es la forma en que se manejan ahora los dispositivos. ¿Cómo es esto? El procesador envía una petición de transferencia de bloques de datos de un módulo, al módulo, que sería como un ayudante, y ese ayudante controla el intercambio de los datos entre la memoria principal y el módulo, es decir que no es el procesador el que se va a encargar de buscar y llevar los datos, sino que va a ser el módulo el que lleva y trae los datos, y solamente le avisa el DMA, que es ese módulo, al procesador que ya está todo listo, que los datos están cargados en la memoria y lo único que tiene que hacer es ejecutar esas instrucciones o trabajar con esos datos. Antes le avisaba que estaba todo listo, pero era el procesador el que buscaba la información y la traía a la memoria. Eso lleva tiempo. Entonces aquí con el módulo DMA, la llevada y traída de datos desde el módulo o desde el dispositivo hacia la memoria, la hace el módulo. Entonces solamente el procesador tiene que ejecutar la instrucción. A eso acelera muchísimo la tarea. Cuando los datos están cargados en la memoria, el DMA envía la interrupción y allí se le está avisando que está todo listo para ejecutar. Perdón, me fui. Entonces, Profe, ¿qué sería el módulo DMA? El módulo DMA, en su momento, cuando comenzó, era como un software, ¿sí? Un software que, además de buscar los datos y traer, llevaba toda la información a la memoria principal. Ahora, vamos a ver esto, es un dispositivo, y vamos a ver la evolución. Entonces, ya te contesto tu pregunta. No vi tu nombre. ¿Cómo es tu nombre? Andrés. Andrés. Mira, el procesador controlaba directamente un dispositivo. Después se agrega un controlador módulo que procesa la entrada-salida y le manda las interrupciones. Después, cuando ellos empiezan a emplear las interrupciones, se va incrementando la eficiencia para que el procesador pueda realizar otra actividad. Fue evolucionando, fue mejorando. Luego, cuando venía la operación de entrada-salida ya estaba lista, el procesador seguía con ese dato. Ahora, cuando viene el DMA, ese módulo, que sería como un pequeño chip, mueve o traslada los datos del dispositivo a la memoria, sin que el procesador se entere. El procesador solamente se entera cuando el DMA le manda una interrupción diciendo está todo listo para que procese. Luego viene una evolución más grande donde ese módulo DMA
no está dentro del procesador, porque estaba dentro del procesador, estaba como si fuese una partecita dentro del procesador. Ahora, ese módulo es un procesador independiente, es decir, es como un procesador paralelo al procesador de la máquina. ¿Sí? Es un pequeño procesador que trabaja solamente para la entrada-salida. Y en la actualidad hay un módulo de DMA que posee su propia memoria local, es decir, que no solamente guarda la información del dispositivo y lo manda a la RAM, sino que lo manda primero a una memoria local donde acumula todo. Cuando tiene todo listo, recién de esa memoria local lo traslada a la RAM para que el procesador o la máquina lo ejecute. Entonces, esa fue la evolución del DMA que yo les decía, que fueron tres niveles, digamos, pero que el DMA fue evolucionando en sí mismo de un pequeño módulo que estaba en el procesador a un pequeño módulo independiente, a un gran módulo con memoria incluida y que es una computadora mucho más potente. Todo esto surgió con las nuevas tecnologías de dispositivos de entrada-salida. Fíjense que tenemos todos los manejos de memoria, de placas ¿cómo es la palabra? Placas de video, que necesitamos mucha memoria. Entonces, ese DMA lo que hace es acumular en su memoria local todo lo que tenga que ver con información para visualizar o para guardar. Entonces, solamente el DMA traslada todos esos datos cuando está listo para que sea procesado por el procesador general de la máquina. Entonces, en la actualidad, ya el módulo DMA, que se le llama módulo de entrada-salida, es un chip bastante potente con memoria incluida, que no tiene que manejar la memoria RAM. Sería como una RAM propia. Así fue evolucionando el módulo de entrada-salida. Primero era una pequeña subrutina nada más, luego esa subrutina mandaba interrupciones, luego interrupciones podían independizarse y el procesador manejarse por fuera, digamos, mientras hacía esas interrupciones, él trabajaba con otras actividades, y luego se incluye el DMA, que fue también evolucionando. Bien, ¿a qué me refiero cuando hablamos de controladores? Porque muchas veces hablamos de controladores y muchas veces hablamos de drivers, ¿sí? Por lo general, cuando hablamos de controlador, se está haciendo referencia al driver. Pero si somos más específicos con el término, la palabra controlador tiene que ver con el componente electrónico de un dispositivo de entrada-salida. ¿Sí? La parte más electrónica es lo que se le llama controlador, y cuando hablamos de driver, estamos hablando del software. Ustedes saben que, supongamos que tenemos una impresora, que tenemos la carcasa, el componente mecánico, donde ponemos las hojas, donde ponemos la tinta o el tóner, etc. Después, dentro de la impresora tenemos un controlador, ¿sí? Que es como un pequeño chip, que sería el componente electrónico. Pero también tenemos que en nuestra máquina incluir o instalar un driver, que sería el programita que lo maneja. Entonces, ese programita normalmente se le llama driver, y se le llama adaptador o controlador a la parte más mecánica, a la parte más electrónica que está dentro del dispositivo, ¿sí? Digamos que más o menos se pueden dividir en esas partes. El controlador puede manejar varios dispositivos idénticos. El driver también, pero puede que haya drivers específicos o drivers más generales.
nosotros tenemos drivers para cada impresora en particular, dependiendo del modelo de impresora, tenemos un driver. Pero también puede haber algunos algunos controladores o drivers que sean más genéricos. Por ejemplo, el USB. El USB, tenemos un controlador que puede ser para leer la lectura del disco de almacenamiento, el pendrive, para almacenar datos, o podemos enchufar la conexión a través de la impresora por medio del USB. Entonces ese controlador de USB puede manejar dispositivos del mismo tipo porque sean del mismo tipo de conexión. Bueno, voy a dejar acá porque yo ya me aburrí y yo veo que ustedes están bastante calladitos, o sea que... Ah, mira, sería como un procesador aparte, esa es la parte del DMA. ¿En qué parte está el DMA? El DMA está, Joaquín, perdón, Marcos, no sé cuál es el apellido. El DMA está dentro de la CPU, ¿sí? Digamos dentro de la placa, junto con el procesador. No en la misma ubicación física, sino pegadito, muy juntito dentro de la placa madre, conectados en la placa madre. Ahí estaría el DMA. Bien, voy a dejar acá el tema de los controladores de dispositivos, voy a continuarlo en la clase que viene, ¿sí? Así ponemos un poco más de pila porque yo ya me quedé sin aliento de tanto hablar. Lo que les voy a pedir entonces a aquellos que querían mandarme el mail para ver el tema de los errores, yo les voy a contestar, o en todo caso les voy a decir un día, que si les parece mejor, un día a la tarde, que no sea un horario de clase, que coordinemos para ver ese parcial, no ver, pero sí decirle los errores puntuales que han tenido. Podría ser algún día a la tarde, no sé si mañana miércoles o jueves, puedo dedicarle un ratito para ver eso, ¿sí? Así que mándenme un mail a aquellos que quieran recibir una devolución más concreta del parcial. Bueno, chicos, dejamos aquí entonces. Sí. Profe, una consulta. Dale. Dijo que había controladores que podían manejar distintos dispositivos. Sí. Pero no escuché por qué era. Porque el tipo de tratamiento de la información es similar, ¿sí? Va a haber dispositivos de tipo más genéricos, como por ejemplo el driver de impresora. Puede ser que yo tenga un drive genérico para una impresora Hewlett Packard, por ejemplo, y que me maneja la HP P1102, la P1105 y la P1107. Son 3 impresoras diferentes, pero que a su vez son más o menos del mismo tipo. Entonces yo puedo usar un controlador para las 3. ¿Sí? Dependiendo de eso, es que pueden ser más genéricos o más específicos. Yo no puedo usar el controlador de impresora para un disco rígido. Ahí ya tengo que usar un controlador específico para discos. Entonces, dependiendo del tipo de dispositivo, yo puedo tener los más genéricos o menos genéricos. Pero yo quiero volver sobre ese tema, entonces por eso no quiero ahondar un poquito más. Quiero volver sobre el tema de controladores y drivers para aclararlo un poquito más. ¿Se entiende? Bueno, gracias, la idea es que respondan a los mismos mensajes, digamos. Claro, claro, dependiendo del tipo, van a ser diferentes, pero a su vez, dentro del tipo pueden ser más genéricos o no. Hay cosas que, por ejemplo, vamos a poder hacer con un driver genérico y hay cosas muy puntuales, específicas, que quizás no funcionen. Entonces, por eso a veces instalamos un driver más genérico o un driver más específico. Sí. Por ahí tenemos, sobre todo con el tema de impresoras, que hay tanta variedad, a veces podemos usar para nuestra impresora varios drivers diferentes, porque son de la misma familia de impresoras.
Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Con el tema de generalidad o especificidad. ¿Tenemos fecha del tercer parcial, profe? Mira, la fecha, si fuera posible, yo la quiero tomar la semana del 1 de noviembre, que sería 2 de noviembre. parece, 2 de noviembre. Esa sería la fecha programada. Fíjense ustedes si es posible, porque ¿qué pasa? Yo le tomaría, si yo no les tomo esa fecha, no tengo fecha para recuperatorio. Entonces, la otra opción que puedo tener es pasarlo dentro de esa semana, pero no puedo tomarlo en un horario que no sea en horario de clase, excepto que todos estemos de acuerdo para pasarlo de fecha. Por ejemplo, para tomarlo a la tarde. Sí, tendría que ser Dejamos un como horario. tentativa entonces el 2 de... Sí, la fecha pónganla el 2 de noviembre. Puedo adelantarlo, pero no puedo mucho atrasarlo. Excepto, bueno, podría atrasarlo una semana, pero voy a perjudicar a los que promocionen, porque voy a tener que tomar el coloquio en fecha de examen. Así que eso lo veríamos. Bueno, fíjense ustedes cómo están de tiempo. Si se les complica mucho esa semana, si tienen otro parcial ese día, ya veríamos de trasladarlo, pero lo programado por mí es para ese día. ¿Mm?